Iniciamos precisamente este acto con las palabras de la directora del SICOM y coordinadora del Congreso, doctora Patricia Vega Jiménez. Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, señora Rosana Reguillo, conferencista, doctor Rosenthal Alves, conferencista, señor doctor Antonio Pasquali, bienvenido, señoras y señores de la Junta Directiva de ALAIC, conferencistas, panelistas, ponentes, personas coordinadoras y vicecoordinadoras de grupos temáticos y grupos de interés y talleres, profesoras y profesores de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadores del SICOM, estudiantes, participantes, amigos y amigas todas. En nombre del Centro de Investigación en Comunicación SICOM, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el programa de posgrado en comunicación, todos de la Universidad de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida al Congreso número 14 de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, que por primera vez se realiza en Centroamérica y el Caribe. Importante y amplio grupo de trabajo, el 14 Congreso de ALAIC 2018 no hubiera sido posible. Bienvenidos todos y nuestro más sincero agradecimiento por acompañar a ALAIC en la construcción de su historia. Al celebrar este 14 Congreso Internacional Comunicación en Sociedades Diversas, Horizontes de Inclusión, Equidad y Democracia, tenemos dos motivos de celebración que hacen muy especial este encuentro. El primero es que ALAIC, fundada en Caracas, Venezuela, en 1978, cumple ahora 40 años de existencia, 4 décadas que la convierten en una de las instituciones más antiguas dedicadas específicamente al campo de la comunicación, no solo de la región, sino yo diría de buena parte del mundo entero. El propósito central, como todos sabemos, de ALAIC es impulsar la investigación científica de la comunicación, una experiencia que ha sido producto del aporte de diferentes colegas en distintos momentos que hicieron posible que hoy ALAIC cumpla 40 años y celebre este encuentro en un camino que no ha sido fácil, pero que estos 40 años hablan de la capacidad que ha habido en distintos momentos para superar los retos que se fueron presentando en un campo tan abarcador y tan dinámico como también a veces se le dice nuevo. Creo que lo más importante ha sido este dinamismo del campo que nos abre permanentemente hacia el tratamiento de nuevos temas en la agenda de investigación de la comunicación. El segundo motivo de celebración es que por primera vez un congreso de ALAIC se lleva a cabo en un país centroamericano, Costa Rica. Croly, presidenta de ALAIC y coordinadora general de este congreso. A la doctora Patricia Vega Jiménez, directora de nuestro Centro de Investigación en Comunicación y coordinadora general del Congreso de parte de la Universidad de Costa Rica. Un saludo muy cordial al doctor Fernando García, vicerrector de Investigación, y a quienes aquí nos acompañan, que son miembros de la Junta Directiva de ALAIC. Un saludo muy especial a la doctora Rosana Reguillo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, México, y a invitados e invitadas, entre ellos Antonio Pasquali, Margarita Krollin-Kunsch, Rosenthal Alves. A todos ustedes, investigadores e investigadoras, docentes, estudiantes, profesionales de la comunicación en sus muy diferentes ámbitos, en periodismo, en producción audiovisual y multimedia, relaciones públicas, publicidad. Utilizamos muy frecuentemente, en muchos contextos y con muchas aplicaciones, desde la biología hasta la antropología, pasando por las guías taxonómicas, los análisis de mercado y los estudios del pensamiento,
La diversidad es entonces multisignificante y omnipresente y denota la variedad, pluralidad y heterogeneidad con las que podemos cruzarnos al reconocer que vivimos en un mundo diverso. Sin embargo, debemos preguntarnos si contamos realmente con las herramientas para practicar un pensamiento diverso, lo que ha de estimularlo. Porque de alguna manera las lecturas críticas siempre generan nuevas ideas, nuevos pensamientos e incluso nuevos movimientos. Muchas de las luchas sociales que en América Latina y el Caribe han nacido desde una idea que cayó en el fértil terreno de la libertad de expresión, de cátedra y de pensamiento de una universidad. Todo ello ha impulsado o ha sabido impulsar su cultivo y final cosecha en un ambiente de continuo cuestionamiento, de continuos intercambios y de provechosos aportes. Hace precisamente 100 años, en la ciudad argentina de Córdoba, se dio una gesta estudiantil que marcó una diferencia sustancial en el devenir de las universidades de América Latina, cuyo principal legado recae en la autonomía universitaria. La reforma universitaria de 1918, conocida, como sabemos, como la Reforma de Córdoba, nos recuerda un siglo después que la universidad libre para desarrollar conocimiento, buscar la verdad y la belleza, promover la justicia y la equidad fue también una conquista. Este momento histórico no ha perdido su vigencia y me honra recordarlo en el marco de ese encuentro de investigadoras e investigadores de la comunicación. La diversidad del pensamiento nace de pequeños gestos que, plasmados a plena vista para la colectividad, adquieren fuerza porque son compartidos en vez de dividirse, se multiplican. Y hoy celebramos contar con un encuentro que, estamos seguros, sembrará muchas de esas semillas de las que surgirán pensamientos diversos, disruptivos, incómodos, innovadores y ojalá también revolucionarios. Me honra sobremanera que nuestro país y particularmente la Universidad de Costa Rica reciban este 14º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC 2018. En estos días tendremos a personas de toda América Latina y el Caribe, de España y de Portugal, para más de 1000 visitantes en nuestra alma mater. Sin duda, empezando por este vasto público, sabemos que tendremos diversidad de culturas, de representaciones nacionales que aportarán ricos constructos.
realmente es muy emocionante, no solamente emocionante, es muy emotivo, y quiero realmente agradecer a los colegas de ALAIC, quiero agradecer muy principalmente y una cierta transparencia sobre el mundo que nos ha tocado vivir e interpretar. También quiero agradecer, por supuesto, y saludar al enorme Antonio Pasquali. Me emociona mucho verlo, y recordaba una frase suya de los 18 ensayos sobre las comunicaciones con la que quisiera comenzar, pese a que mi frase al que invité a acompañarme a abrir esta charla con ustedes es Membe, quisiera mejor que sea Pasquali quien nos acompañe. Dijo Pasquali en estos 18 ensayos: en el despiadado entorno actual, el que deja de pensar y de pensarse pasa inmediatamente a ser pensado y cosificado, a ser mero objeto pasivo del pensamiento ajeno. Esperemos que eso no nos pase a ninguno de nosotros. Bueno, entramos propiamente en materia. El tema que ALAIC nos propone como debate es realmente complejo. No es un asunto fácil articular los distintos elementos que ALAIC propone para invitarnos a pensar. Y entonces lo que yo intenté hacer es justamente retomar un par de los conceptos de su propuesta para tratar de problematizarlos y para tratar de producir una aproximación conceptual, una aproximación crítica que espero y deseo que nos ayude a pensar. Parto de la idea central de que las palabras importan, las palabras son fundamentales para entender, no son meros instrumentos neutros. Las palabras, como sabemos, crean mundos, las palabras destruyen mundos, y eso me parece que es absolutamente importante. Y en ese sentido, la palabra democracia ha adquirido una importancia central, y sin embargo es un ámbito en disputa, es un ámbito en litigio, y es muy fácil, muy sencillo deslizarse hacia una concepción, utilitarista de la democracia, que utiliza índices y mediciones para ver cuál sería la salud de la democracia, o cuánta de verdad democracia existe, o cuánta falsedad de democracia existe. Y entonces, en este pensamiento, recordé el estupendo ensayo de Gilles Deleuze, La lógica del sentido, en la que él justamente nos propone pensar los enunciados, pensar las palabras, evadiendo el campo de lo falso y lo verdadero. En tanto, lo verdadero, nos dice Deleuze, significa que el cumplimiento se da para la infinidad de imágenes particulares asociables con las palabras, sin que haya necesidad de selección. En ese sentido, una democracia verdadera sería aquella que nos indica que a donde volteemos y escojamos sin hacer ninguna selección, hay una verdadera democracia. Esto es complicadísimo, no puede darse. Y dice Deleuze, lo falso, entonces, significaría que la designación, en este caso democracia, no se cumple, sea por un defecto de las imágenes seleccionadas, o sea por la imposibilidad radical de producir una imagen asociable a la palabra, ¿no? Entonces, esto me parece absolutamente relevante, porque a partir de este planteamiento de Luciano podemos ver que tanto la palabra democracia, como la palabra diversidad, como la palabra horizonte, son justamente instrumentos interpretativos que necesariamente están articulados a comunidades que los interpretan, ¿no? Y entonces implican siempre un proceso de selección, porque no hay una imagen que implique lo verdadero de la democracia, ni una imagen completa sobre la falsedad de la democracia. Así entonces, yo quiero proponerles asomarnos a la democracia como un horizonte de posibilidades, que me parece que es una conceptualización que nos ayuda, digamos, a salir de la parálisis, pero al mismo tiempo la democracia
como un marco de referencia que va a producir nuevas imágenes a partir de las cuales vamos a poder, digamos, interpretar imágenes, palabras, acciones y sucesos como democráticos, como diversos. Esto creo que es absolutamente relevante, ¿no? Entonces, parto de la idea de que si asumimos esto como plausible, como una invitación adecuada, podemos pensar entonces que la democracia, ¿sí?, fundamentalmente en nuestros tiempos, está operando como en tanto horizonte, como un relato o como una concatenación de relatos, ¿no? Entonces, las preguntas que me parece que como investigadoras e investigadores de la comunicación debiéramos formularnos pasan justamente por aquellos escenarios, aquellas imágenes, aquellos paisajes acuciantes que están poniendo, digamos, en crisis el mundo como lo conocemos o como lo habitamos, ¿no? Entonces creo que el desafío pasa por enfrentar sin miedo y sin ningún tipo de angustia la disyuntiva entre una sociedad menos injusta y menos terriblemente verdadera. Creo que aquí hay un insumo que es fundamental, porque cuando pensamos en esta disyuntiva, lo que vemos es que estamos frente a imágenes que sin selección incluso nos hablan de un fracaso y del apocalipsis, digamos, societal. O por el otro lado, de una sociedad menos condescendiente. Yo les recuerdo el reciente caso de los niños salvados en una cueva de Tailandia, que proponen este enunciado, ¿no?, como un irrefutable debate de todos hemos sido salvados. Y esto me parece igual de preocupante, ¿no? Entonces creo que no es un buen camino acercarse al litigio, digamos, de lo verdadero, de lo falso, sino en todo caso, digamos, pensar en este horizonte, ¿no? Cuando trabajaba en esto, me acordé que durante mucho tiempo en mi oficina, en el ITESO, en mi cubículo, tenía un cartelito que decía: justo cuando tenían las respuestas o justo cuando sin las respuestas me cambiaron las preguntas, ¿no? Que es una frase anónima que hoy calificaría perfectamente como un meme, y que me parece absolutamente relevante. Entonces ese cartelito de tan viejo se fue desintegrando y a veces se me olvida, pero suelo, digamos, recordarme, tratar de recordarme a mí misma que la tarea, digamos, de la investigación es fundamentalmente producir las preguntas. Entonces la invitación de la I, que es cuáles son las preguntas que nos debemos formular en torno, digamos, a esta diversidad, a esta democracia, a esta diferencia desigual, ¿no?, que nos habita en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que lo sustantivo pasa, digamos, por un brevísimo diagnóstico. Indudablemente no tengo yo por qué asumir que ustedes no dominan con absoluta destreza este escenario y este diagnóstico de la sociedad actual, pero por supuesto estamos en un momento en el de criminalización de la protesta social. Tenemos el caso de Nicaragua, que celebro que el señor rector de esta universidad lo haya mencionado, y entonces me parece que es sustantivo pararse en ese territorio para colocar las preguntas en un momento en el que el extractivismo predador, las minas a cielo abierto, el apetito voraz del capital canadiense y otros están devastando la tierra, y por el otro lado la persecución contra seres indefensos como los niños en el caso de Trump, nos llevan, de la presidencia de Trump, nos llevan, digamos, a formular qué preguntas debiéramos estar planteando. Para mí esta es una de las imágenes más devastadoras de la sociedad contemporánea. Esta es una gente, para los que no la conozcan, es una madre hondureña que es interceptada por un guardia, por unos policías del ICE, del Immigration Center for Whatever. Es que es intolerable realmente esto ya. Y esto me parece que habla justamente de una concepción democrática que no opera más, que no puede operar más, y que no tenemos herramientas del todo para
responderlas, ¿no? Entonces, esto es muy diciente. A partir de estos elementos, entonces aquí viene la propuesta conceptual que yo les quiero plantear para nuestra discusión. ¿Cómo lidiar con estos elementos sin caer, por ejemplo, en el denuncismo, ¿no? En la histeria, en la parálisis, en el miedo, que también es una forma de respuesta posible? Entonces, lo que yo les propongo es que en el contexto y en el momento actual por el que estamos atravesando, y para tratar de evadir justamente la contundencia y el efectismo en el acercamiento a estas lógicas, propongo tres formas o tres escenarios o tres paisajes o tres formulaciones para entender, digamos, cuáles serían los desafíos de la comunicación frente a esta democracia como horizonte de posibilidades. Una primera es lo que llamo la comunicación distribuida, una segunda es la que voy a llamar comunicación enmascarada y una tercera es la que voy a llamar comunicación conectiva. En tal sentido, vamos a trabajar con la idea de comunicación distribuida, a la que entiendo justamente como la crisis de autoridad y el fin del monopolio de la voz autorizada, ¿no? Esto me parece absolutamente relevante porque lo que está sucediendo, ¿no?, a partir, digamos, de la proliferación de medios digitales creados por gente que viene del activismo, del periodismo ciudadano, en un momento en que las redes se han convertido en, digamos, tienen sus dos rostros. Me voy a acercar al rostro oscuro en un momento más, pero este rostro, ¿no?, del testigo que pone en crisis siempre la voz monocorde del locutor en cabina, por utilizar una metáfora, ¿no? Entonces, esto creo que es muy relevante y ya se venía viendo desde principios del siglo XX, por ejemplo, cómo la blogósfera, ¿no?, la república de la blogósfera, fue, digamos, trastocando la lógica comunicativa del one to many al many to many, ¿no? Muchos a muchos, que están, digamos, cambiando la forma en que nos comunicamos e interpretamos el mundo, ¿no? Entonces creo que esto es muy relevante y nos coloca frente a preguntas, o nos coloca frente a una agenda muy emergente, ¿no? Porque digamos, veníamos estando acostumbrados a trabajar la comunicación a partir de instituciones que nos dan certeza. Yo analizo el periódico tal, yo analizo el sitio tal, y hoy, digamos, la comunicación distribuida está en todas partes, y esto metodológicamente representa, digamos, un desafío importante para la investigación, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece más relevante de este cambio sustantivo en la comunicación es que hay un reparto mucho menos autoritario, mucho menos clasista, aunque indudable estas cosas siguen existiendo. Y quiero entonces compartir con ustedes, más desde el lado mexicano, el México 2012. Estas imágenes que tienen aquí es cómo, a partir de esta lógica de lo que llaman la comunicación distribuida, es posible intervenir este relato monocorde. Estas imágenes aluden a la visita del presidente ya prácticamente saliente de México, Peña Nieto, cuando, digamos, los medios convencionales tratan de convencernos de que su visita fue un éxito, cuando realmente fue el fracaso más apabullante de todo su sexenio, que en ese momento todavía ni siquiera comenzaba. Entonces yo creo que esta transparencia radical de lo que sucede nos permite replantearnos algunas cuestiones. Y quiero tocar con ustedes también, del caso mexicano, la articulación desde la comunicación distribuida del caso del sismo de 2017, que tuvo pues no sé ni siquiera cuál es la palabra correcta, pero sucedió exactamente el mismo día del terremoto de 1985, que fue devastador. Entonces esto es tremendo. Entonces quiero compartir con ustedes el caso de Verificado 19S,
que es una iniciativa de un grupo de jóvenes que venían del activismo de Yo Soy 132, de un grupo de nuevos periodistas digitales que se articulan justamente para intentar trabajar en la verificación de la información, que en una catástrofe es absolutamente relevante. La imagen que ustedes tienen ahí es una imagen elaborada por mí, por el equipo en Signalab, que es un laboratorio de estudios interdisciplinarios aplicados donde hacemos minería de datos y análisis de redes, y nosotros nos vinculamos a los grupos de brigadas 19S y de verificados 19S desde los primeros momentos. Nuestro trabajo, digamos, a partir de nuestras herramientas digitales, fueron verificar los daños, conectar gente que pedía ayuda con gente que ofrecía ayuda, etc. Y este grafo que ustedes tienen aquí me parece de una potencia enorme. Es una descarga en Twitter del 22 de septiembre al 25 de septiembre, donde se ve clarísimamente cómo la racionalidad del verificado empieza, digamos, a ser mucho más fuerte que la discusión sentimental en torno a la tragedia del terremoto. En esta misma lógica de minería de datos estamos trabajando ahora con algo sumamente poderoso y divertido, que es analizar los emojis a través de la descarga masiva, ¿no? De la descarga de millones, de miles de tweets. Entonces quiero mostrarles esto porque a mí me parece que es un triunfo de la comunicación distribuida, ¿no? Por un lado tienen la primera transparencia, que es un análisis de los emojis que se utilizaron en los primeros momentos de la tragedia: el Pray for México, la alarma, el llanto, el corazón roto, la ayuda que empieza a ser incipiente. Pero en cuanto este grupo de verificado entra en acción, en 3 días, se tardan 3 días en entrar en acción, toda la narrativa, todo este relato se trastoca, y entonces el emoji principal ya no es el rezo, sino es justamente el trabajo, el llamado a la acción, ¿no? La búsqueda de medicinas, los albergues, etc. Entonces creo que esto es verdaderamente importante y que nos ayuda a entender muchas cuestiones. Como estudiosa, digamos, de estos fenómenos, yo estuve muy, al mismo tiempo, digamos, que trabajábamos en hacer estas cuestiones, yo intenté hacer muchísimas notas sobre cómo estaba funcionando Telegram, que es una herramienta de encriptación muy importante que muchos activistas prefieren por sobre el WhatsApp, pero también estuve analizando las cadenas de WhatsApp en su sentido luminoso, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. Antonio Martínez Velázquez, editor de Horizontal, que ha sido, digamos, un colega que me ha permitido entender muchas de estas cuestiones, es un joven activista que viene de 132, dice que todo esto fue posible porque se trataba de una espontaneidad ensamblada, en palabras de él, en la que, digamos, se iban tejiendo solidaridades. Yo esto lo vi muy claramente en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzosamente, que la visibilidad internacional que alcanzó este caso fue justamente porque se activaron todas las células internacionales de ese movimiento de Yo Soy 132. Entonces, a partir de estos elementos, me parece que la comunicación distribuida es le añade valor a la información, ¿no? Porque hay un equipo, hay un grupo grande de gente a nivel global que está trabajando, digamos, en distribuir y en tratar de combatir la falsa información. Entonces hay, digamos, lo que voy a llamar las formas tecnopolíticas y las formas wiki en las que esta comunicación distribuida se verifica, ¿no? Por tecnopolítica entendemos el uso estratégico de las redes para impulsar en una dimensión un objetivo político, y las formas wiki son las formas de colaboración y de inteligencia colectiva, ¿no? Entonces creo que la comunicación distribuida, enfatizo, es el gran aporte que han hecho los movimientos en red en el ciclo 2010-2016, que arranca en la primavera árabe y cierra
hasta nuevo aviso, con La Noche en Pie, Nuit Debout, en París en 2016. Pero, digamos, no todo es tan bonito como parece, y entonces acudo a un segundo escenario que llamo la comunicación enmascarada, FX de New Black, porque me parece que esta forma de las fake news, que me parece un término reductivo, me parece un término reductor, porque atrás del fenómeno de las fake news se esconden muchísimas cosas que son todavía más complicadas que las noticias falsas. Pero la hipótesis interpretativa que yo les quiero proponer para la discusión es justamente que esta comunicación enmascarada lo que hace es el enmascaramiento del fin de la esfera pública ilustrada, que se niega a morir, de ahí las tensiones tan importantes, y en la que Habermas aún parece tener mucha confianza. En una entrevista muy reciente, y voy a leer textualmente lo que dice Habermas a propósito de esto, dice: desde la invención del libro impreso, que convirtió a todas las personas en lectores en potencia, tuvieron que pasar siglos hasta que toda la población aprendió a leer. Internet, que nos convierte a todos en autores en potencia, no tiene más que un par de décadas de edad. Es posible que con el tiempo aprendamos a manejar las redes sociales de manera civilizada, ¿no? Entonces, Habermas tiene confianza, yo quisiera tener la misma confianza que él, pero lo que me parece que hay una fórmula en su frase. Esta entrevista está en línea, es brillante, está muy bien hecha. Ahorita les doy la fuente cuando llegue para allá. Pero hay un elemento que a mí me dejó girando la cabeza, que es la idea justamente de cómo en esta era nos convertimos todos en autores, lo cual tiene una implicación, o sea, es un cambio sustantivo, es un cambio radical que nos debe llevar a formularnos muchísimas preguntas, ¿no? Yo lo venía viendo, repito, a partir de los blogs, lo escribí en 2011, que toda esta forma comunicativa estaba trabajando por el fortalecimiento del yo autor, y que eso, además de desestabilizar la voz legítima, lo que estaba haciendo es justamente empoderar a sujetos, para bien y para mal, que no habían tenido acceso a esta esfera pública, ¿no? Entonces me parece que estamos en esta lógica de las paradojas y de las grietas, de lo que yo les decía, de este régimen decimonónico que construyó su verosimilitud sobre la voz, la autoridad, el control, el monopolio, se estrella hoy contra una contraesfera pública que le arrebata, digamos, este prestigio, ¿no? Entonces creo que es importante entender que ahí hay una grieta importante en un régimen de verosimilitud, ¿no? que se asienta, que pretende asentarse sobre los relatos y los imaginarios que compartimos profundamente. Lo que quiero sostener aquí es, por ejemplo, que Trump no inventó a sus electores, no los inventó, estaban ahí y él supo hablarles, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender que detrás de esta formulación de lo fake se esconde algo mucho más complicado, ¿no? Entonces creo que también en este sentido incorporar las tecnologías de proximidad como el WhatsApp en nuestras preguntas son fundamentales, porque, digamos, están contribuyendo justamente a la polarización del clima social. Retomo no los ejemplos en lo concreto, sino el planteamiento que quiero sostener a partir de lo que está pasando con estas cadenas de terror, ¿no? De entonces te va a dormir el delincuente y entonces te va a secuestrar y miren, esto es horrible, etcétera, etcétera, que apelan justamente a que la comunicación más segura que tenemos después del cara a cara es el teléfono. Con el teléfono uno habla con su familia, con sus amigos, ¿no? Entonces cuando tú abres una cadena de WhatsApp estás totalmente desprotegido. Todas tus barreras cognitivas están bajas. Entonces eso hace posible que justamente lo fake sea el new black, ¿no? Entonces no tengo demasiado tiempo, no me voy a entretener demasiado
demasiado en esto y paso a justamente cómo esta comunicación enmascarada está pretendiendo incendiar la conectividad, la comunicación conectiva, que es una de las pocas armas con las que contamos para resistir la comunicación enmascarada, ¿no? Entonces, el concepto de acción conectiva es de dos autores, Bennett y Laura, ayúdenme, Laura, que utilizan justamente para dar cuenta de la transformación en la acción, de la acción colectiva a la acción conectiva. Mientras en la acción colectiva, digamos, en una colectividad que busca un ejercicio, un objetivo común, la acción conectiva conecta múltiples nodos y múltiples redes para impulsar en una dirección. Entonces, me parece que en ese sentido lo que estamos viendo a nivel, digamos, global es cómo hay repertorios, hay luchas, hay protestas que se van articulando a nivel global y a nivel societal, ¿no? Entonces, en la comunicación conectiva se trata de construir el disenso, es decir, cómo podemos impulsar un proyecto, no en el consenso habermasiano, sino justamente en el disenso y desromantizar esta idea de todos hemos sido salvados a partir de los niños de la cueva en Tailandia, ¿no? Entonces, creo que en este sentido la comunicación conectiva, yo hago ese giro al concepto inicial, se va produciendo justamente a partir del encuentro con el otro, a partir del otro con el que comparto mi tristeza por una cierta forma de estar en el mundo, pero también comparto una pasión alegre por la búsqueda de la transformación de la sociedad. Y entonces lo que es muy importante es que en esta comunicación conectiva podemos reconocer al cualquiera, ¿no? Ese cualquiera que nos ayuda a construir y con el que ya puedo durar en términos spinozianos, es decir, pasar de un estado de tristeza a un estado de alegría, como hemos visto, por ejemplo, en muchos de los videos virales que han logrado sacar los jóvenes estudiantes nicaragüenses contra un monopolio mediático que pretende convertirlos en vándalos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy relevante esta cuestión. Entonces, en esta última dimensión, lo que yo quisiera plantear es que esta comunicación conectiva no tiene una organización central, no hay un nodo, ya no hay una homepage, ¿no? Los más viejos me entenderán cuando digo homepage, los más jóvenes probablemente ya no sepan ni qué es eso porque están acostumbrados al microblogging, pero es muy importante esta ausencia de una organización central. Son plataformas comunicativas incluyentes y algo sustantivo a nivel del cambio social, y esto está planteado en mi más reciente libro que se llama Paisajes Insurrectos, que hay un cambio de la demanda por el mensaje, que, digamos, el pensamiento adultocéntrico, el pensamiento adulto partidista no logra entender, ¿no? Es decir, si no hay demanda, no hay proyecto político, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en este sentido plantear cómo la comunicación conectiva es una plataforma, es una estrategia, es un modo de actuar que nos permite resistir, ¿no? Entonces, creo que en los tres escenarios que he tratado de compartir con ustedes se juega un horizonte de posibilidad, uno en el que la referencia sea fundamentalmente la diversidad, la diferencia, justamente como decía Membe al inicio de la frase del epígrafe, como deseo de inclusión y de reconocimiento. Ese es para mí el gran desafío contemporáneo de la comunicación y esa es para mí la agenda que debiéramos poder construir para la búsqueda de esta sociedad menos injusta. Muchas gracias. El sentido de estos horizontes, como los planteas, y la preocupación mía va en torno al debate que está surgiendo en Bolivia en este proceso que estamos viviendo, de la posibilidad de construir
un Estado desde otro referente, ¿no? El que hemos llamado Estado plurinacional y la idea del vivir bien. Lo que yo he encontrado en la investigación que estoy realizando sobre estos discursos es que el vivir bien se ha consolidado como una especie de horizonte al cual queremos llegar y ya no solamente como una alternativa frente al desarrollo. El problema que yo he encontrado, y ahí quiero debatir la noción, como estás planteando, horizonte en relación a la democracia, es que ha perdido un poco de fuerza, en el caso particular nuestro, en la posibilidad de pensarnos desde otro lugar, porque al haber transitado discursivamente hacia un horizonte final, muchas de las políticas públicas de Bolivia hoy en día se están basando en principios del desarrollo extractivista y demás, precisamente porque hemos perdido fuerza en la noción de construir una alternativa a las concepciones clásicas de desarrollo. O sea, no estoy del todo segura si fue Giddens o fue Beck, me parece que fue Ulrich Beck, el que a finales del siglo XX, cuando se dio toda esta discusión de la posmodernidad y de la sociedad de información, etcétera, pero sobre todo en relación a la modernidad, planteaba la enorme dificultad de pensar el fin de la modernidad desde la modernidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estás dentro de toda una lógica de sentido en la que, digamos, el pensamiento con el que pensamos está colonizado por utilizar ese término, ¿no? Entonces, el desafío, por un lado, a ver, yo creo que yo intentaría contestarte haciendo una vieja distinción que realizó el primer Mafezolí, ¿no? El tiempo de las tribus, antes de que se volviera loquito. Pero si me citan, lo negaré, diré que no es cierto, que esa gente de Alay es muy mentirosa. Pero ese viejo Mafezolí planteó una conceptualización de socialidad que luego el genio maestro Jesús Martín Barbero puso a funcionar como los modos de estar juntos. Si se acuerdan todos de esa formulación de Martín Barbero, esa viene de la formulación mafezoliana de socialidad, que es la forma de una sociedad de comunicarse. En el trayecto de mi propio trabajo, yo pensé que esto era muy relevante, pero no suficiente. Por lo tanto, al concepto socialidad yo le añadí el de sociabilidad, que es ya no los modos de estar juntos o la sociedad comunicándose, sino la sociedad organizándose, es decir, pasando de la forma comunicativa a la forma estructural. Y estamos atrapados ahí, ¿no? Es decir, vemos muchísimos avances, una proliferación de organizaciones ciudadanas en defensa de los derechos humanos, en defensa del territorio. Vemos cómo asesinan a líderes que están defendiendo los territorios del extractivismo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las formas de gobierno parecen estar anquilosadas, ¿no? Seguimos pensando en términos de congresos porque da mucho vértigo, ¿no? Pero, o sea, yo entre más envejezco, y lo hago aceleradamente, más anarquista me vuelvo, debo confesarlo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante, que no estamos en un momento de tirar todo, lanzarnos al precipicio, pero sí creo que es muy importante. Yo creo que la frase de Pasquali con la que inicié es absolutamente relevante en ese sentido, ¿no? O sea, no podemos dejar ni de pensar ni de pensarnos. Y el problema es que en este discurso ilustrado de la democracia formal, electoral, etcétera, etcétera, parece que hay una enorme incapacidad de pensar este pensamiento. Por eso tu comentario es tan relevante. Perdón, una cosita más. Y en otra crítica que yo tengo a esta cuestión de los derechos humanos y la sociedad civil y la ciudadanía, es que en el fondo terminan por ser narrativas de sustitución, ¿no? Es decir, que nos vamos como Tarzán en las lianas, ¿no? Y se te acaba la sociedad civil y la ciudadanía, y se te acaba esa y el derecho digital. Entonces creo que hay que respirar y
darnos tiempo de pensar, ¿no? Los datos a la buena de Dios circulando por todas partes y los algoritmos que nos reconocen, ¿no? Pero indudablemente yo creo que caminamos hacia allá, pero aquí yo voy a ser muy desertiana, muy de Michel de Certeau. Es decir, hay que engañar a la plataforma, ¿no? ¿Se acuerdan cómo él proponía en las artes de hacer que había dos formas de proceder, la táctica y la estrategia, ¿no? La táctica es el juego del débil, dice Michel de Certeau, es el juego que juega el que juega en cancha ajena con árbitro en contra, ¿sí? Como México en el Mundial, con árbitro en contra y balón prestado, ¿no? Esa es la táctica, juego del débil. La estrategia es el juego del fuerte, el que juega en cancha propia con árbitro a favor y balón propio. Entonces, Mr. Zuckerberg, ¿no? Juega con la estrategia, él es el dueño, nos deja entrar a su casita que él armó. Entonces, por eso este arte del débil tiene que ser tan fuerte. Tenemos que aprender a sacarle la vuelta a esta dimensión corporativa. Pero es un problema, o sea, también es claro que hay una dimensión de monopolio comunicativo, ¿no? Ya el profesor Pascual nos contará en qué andan las últimas cosas, pero la concentración no se ha trastocado. Y en lo que toca el algoritmo, acabo de estar en una de sinodal, en una tesis simpaticísima sobre protección de datos, en una maestría en línea en Guadalajara, que se llama Derechos Digitales y Protección de Datos. Y me invitaron de ser sinodal. Entonces, el chavo que presentó, que se llama José Soto, y debe estar su tesis disponible en línea, planteaba una cosa que a mí me dejó muy emocionada. Él decía, hay algoritmos que sí me gustan, ¿no? Él decía, por ejemplo, el algoritmo de Spotify, cuando me propone lo que voy a oír en la semana, me encanta, ¿no? Pero el algoritmo de Facebook, cuando me dice que me ofrece todos los hoteles de Barcelona porque se me ocurrió googlear que voy a viajar a Barcelona y estoy buscando boletos, ese me da terror. Entonces, para bien o para mal, estamos en una época de una datificación espantosa, no todos son datos. Entonces, o le entramos a ese debate y a ese análisis o nos vamos a morir. Yo particularmente, por mucho que estudio código y me capacito en Codecademy, moviendo monitos y haciendo líneas de código, de haber sabido hubiera empezado antes, pero no tengo todavía esa destreza, espero adquirirla. Pero en el laboratorio hay nanotecnólogos, ingenieros en sistemas que están trabajando justamente algoritmos. Acabamos de desarrollar uno que le llamamos Proton Pack, en honor a la pistola de los cazafantasmas, ¿se acuerdan? Proton Pack. Ese Proton Pack lo que hace es detectar bots. Entonces nosotros ya tenemos la capacidad de, en un debate, por ejemplo, aborto legal en Argentina, podemos analizar miles de cuentas y hacer un diagnóstico con un scorebot de cuántos bots hay ahí. Pero eso no es, yo nomás coordino al equipo de chavos, los genios son ellos. El cuarto poder, tenemos conocimiento que son los medios de comunicación, pero viendo esta tendencia que se viene realizando, tenemos un quinto poder, que es la colectividad. En ese sentido, la colectividad está marcando un hito en la historia de todos nuestros países. Por ejemplo, allá tenemos la marcha Ni Una Menos, que es una defensa a las mujeres maltratadas, a las mujeres que cada vez se les está vulnerando sus derechos. Asimismo, tenemos movilizaciones constantemente en defensa de la democracia, en defensa, allá tenemos un Congreso de la República donde está dominado por un grupo político y decimos nunca más Keiko, la señora Khan, de tal manera que los medios están de alguna otra manera también siendo sometidos. Tenemos el Grupo Comercio, el Grupo La... Yo partiría del reconocimiento de la crisis universitaria, ¿no? En un sentido amplio, no solamente es una crisis en términos monetarios, ¿no? En términos de la inversión pública con respecto a lo que se está invirtiendo del PIB en educación,
Es también una crisis de saberes, de enfrentamiento de saberes. A ver, cuando... El inalámbrico. El otro. Uno de los inalámbricos. A ver, ahí se oye, ¿verdad? Sí, es que es censura tan horrible. No se No, lo que iba a decir es cuando decidimos en el ITESO entrar a la reforma curricular en la carrera de comunicación y darle un decidido enfoque hacia lo digital, hacia las ciberculturas, y decidimos también abrir este laboratorio Signalar. Fue cuando nos empezamos a dar cuenta que los alumnos sabían ya más que nosotros, ¿no? Es decir, eran un conjunto de jóvenes sentados enfrente que tenían unas enormes destrezas comunicativas, que manejaban algoritmos, ¿no? Muchos de ellos viniendo de carreras humanísticas o de formaciones humanísticas, y entonces eso nos hizo pensar que estábamos justamente frente a un desafío importante de transformación de la currícula. Pero yo creo que no se agota ahí el problema, ¿no? Como docentes. Yo creo que el asunto es que una profesora o un profesor que no es de su tiempo, ¿no? Ser contemporáneo, decía Agamben, es salir del encandilamiento del presente y poder pensar, digamos, con densidad en esa luz de lo contemporáneo. Me parece que es estar en el mundo, ¿no? Es decir, no creo que nuestro trabajo sea, que debamos, digamos, o salir a la calle con ellos. Bueno, yo sí lo hago, pero no todo el mundo debiera hacerlo, pero sí es estar en el mundo, es saber, poder interpretar lo que estos jóvenes están viviendo, y es poder, digamos, transmitirles y contagiarlos la intolerancia y la injusticia. Yo creo que para mí un buen estudiante de comunicación o de cualquier carrera tiene que ser alérgico a la injusticia y a la corrupción. Si logramos eso, todo lo demás viene añadido. Ana, muy interesante su exposición. Mi nombre es Fabricio Rosero, soy docente de la carrera de comunicación de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, justo estamos en zona de frontera. Y bueno, nosotros, había analizado un poco lo que ha sido su intervención y me pareció muy interesante el hecho de este análisis con respecto a cómo, de alguna manera, los procesos de movilización a través de redes sociales, a través de lo que es este mundo digital es importante. Sin embargo, me generan algunas dudas que me gustaría que usted me pueda disipar. La historia, como también lo referenció el rector en la inauguración, se ha generado básicamente en momentos importantes de convocatoria social. La reforma de Córdoba en Argentina, que impulsó la autonomía universitaria, las grandes revoluciones de los últimos años, la revolución del 68 o esta movilización del 68 en Francia, que fueron parte del proceso de convocatoria social, que tuvieron cambios importantes en las estructuras sociales. Sin embargo, a través y a raíz de lo que ha sido esta convocatoria que ha generado el mundo a través de redes sociales, como fue la Primavera Árabe, por ejemplo, o este movimiento de los indignados en España, o este movimiento en contra del sistema capitalista en Wall Street en 2010, 2011, si no me equivoco, y que la mayoría se manejó a través de convocatorias sociales, si bien han sido multitudinarias, importantes, han trascendido, sin embargo, pues hemos visto que no han logrado cambios trascendentales en las estructuras sociales de donde se ha desarrollado. España sigue viviendo graves problemas económicos, con estructuras políticas que lo siguen manteniendo bajo criterios que perjudican a la población. Vemos que Estados Unidos, a pesar de este movimiento en Wall Street, jamás logró un cambio fuerte en toda su estructura económica y social. Los países árabes, si bien se liberaron de algunas dictaduras, siguen con graves problemas sociales, con gobiernos que no es que realmente lograron procesos de liberación social o mejoramiento del contexto social. Entonces, si bien el mundo ha constatado el enorme poder de convocatoria que tiene todo este mundo digital y estas conexiones, sin embargo, ¿qué está faltando para que realmente no se queden en las convocatorias, en las grandes marchas, en las grandes movilizaciones,
sino realmente logren cambios estructurales como otro tipo de revoluciones que en la historia no estuvieron condicionadas por la tecnología, pero sí, gracias a la movilización, lograron cambios mucho más profundos a nivel de la sociedad. Gracias. Porque todo esto está planteado en mi más reciente libro que se llama Paisajes Insurrectos, Jóvenes, Redes y Revueltas en el Otoño Civilizatorio, que se consigue en red, me parece. Pero lo que te diría es que mi perspectiva, ¿no?, discutible por supuesto, es que no puedes pensar en términos de estas insurgencias, en términos de cambios trascendentales, ¿no? Su composición es otra, su lógica es otra, ¿no?, que es justamente esta de la idea de cambiar la demanda por el mensaje, lo cual es muy fuerte, porque cuando tú no tienes un interlocutor, como en el caso de Occupy Wall Street, que yo estudié muy a fondo, cuando tú no reconoces al gobierno como interlocutor, estás mandando un mensaje terrible, ¿no?, a la sociedad. Y creo que su contribución se centra en lo que voy a llamar la micropolítica y los microclimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Occupy Wall Street, ganó Trump. O sea, eso podría decir uno, híjole, ¿cómo habiendo habido este movimiento gana Trump? Te entiendo perfecto y comparto tu angustia. Pero, por ejemplo, después de Occupy Wall Street vino Occupy Sandy. ¿Se acuerdan del tsunami, del huracán que azotó y devastó Nueva York? Toda la articulación que el grupo de Occupy, el colectivo de Occupy Wall Street había logrado armar, se virtió en esta lógica. Y hay Occupy the Hood, de gente que está trabajando en los barrios. Son microcambios, microclimas políticos, diría Amador Fernández Sabater, un pensador que viene del 15M español, que pasan invisibles para el detector telúrico de los cambios electorales formales. Si esto va a tener, digamos, en el largo plazo, una encarnación de una sociedad distinta, está por verse. Yo pienso que sí, porque yo que los voy siguiendo, o sea, mi trabajo en el sentido de Ibáñez es el de una metodología nómada, ¿no? La metodología sedentaria se sienta en el escritorio para forzar a que el objeto tome la forma que tú tienes diseñada. La metodología nómada acompaña al objeto y al sujeto en su devenir otros, ¿no? Entonces, ya no puedes hablar, por ejemplo, de un Occupy Wall Street. Hay múltiples fractales de Occupy Wall Street actuando en distintos territorios de Estados Unidos. Tienes Black Lives Matter, tienes en el caso de México las escuelitas zapatistas. Es decir, entiendo y comparto tu angustia, ¿sí? Porque yo fui formada en esta cultura vamos del punto A al punto B, pero creo que hay que soltar un poco y aprender a ver ahí en ese microespacio y darle, a lo mejor me lo oigo muy habermasiana, ¿no? Aprenderemos a utilizar las redes civilizadamente, ¿no? Desde el microclima construiremos la sociedad del futuro. Yo creo que, o sea, no soy tan optimista, pero yo veo que hay acciones que son, el caso de Nicaragua, o sea, yo creo que eso es poderosísimo, ¿no? O sea, que con todo en contra estén dando esa batalla, a mí me parece que habla de ese horizonte de posibilidad, que a lo mejor estamos condenados a movernos ahí, no sé. Pregunta que se nos hace en el devenir del investigador y de la comunicación en la región puede razonablemente contestarse volviendo al título general de esta 14ª, que se pregunta por el comunicar en sociedades diversas con inclusión, equidad y democracia. Es un título bellísimo. Felicito a quienes lo forjaron, seguramente con un sincero fin. Estamos saliendo de uno de los primeros encuentros de la primera jornada. Un poco de memoria y proyección básica de ALAIC para la siguiente periodo. Y aquí algunos de los participantes, algunos de los interventores.